día, Doc. Buenos días. Buenos días, Doc. Muy bien. Bueno, después del rodillo, bueno, después de la base de registro, el siguiente paso, y este es un paso de manera conjunta, se hace a la vez, es la confección del rodillo de oclusión. También por ahí pueden encontrarlo con el nombre de rodete o simplemente rodillo de cera. Son los nombres más comunes. En el caso del rodillo de oclusión, como les comenté, es conjunto con la base de registro. Entonces, ¿qué es el rodillo de oclusión? Es un complemento junto con la base de registro necesario para hacer todos los registros en la boca del paciente. Todos los registros en la boca del paciente y igual hacer algunas pruebas. ¿Por qué? Porque en este rodillo, que es la siguiente cita que se le va a hacer al paciente después de haberle tomado impresiones, la siguiente cita es la toma de relación maxilomandibular. Allí necesitamos ponerle los rodillos en la boca del paciente. Ya con los rodillos puestos empezamos a hacer las diferentes marcas, línea media, línea de sonrisa, línea de caninos, quitamos cera, ponemos cera, ya empezamos a hacer modificaciones y empezamos a tomar los diferentes registros en la boca del paciente. Pero si nos damos cuenta, no podemos llevar solo el rodillo de cera, porque pues cómo se sostendría, no habría manera de sostenerlo si solo lleváramos el rodillo de cera, así que es obligatorio que ese rodillo de cera vaya pegado a una base de registro. Son elementos que van juntos, muchos los consideran como un mismo elemento, tanto la base como el rodillo. Muy bien, estos rodillos están hechos a base de cera. Lo recomendable es que sea cera rosa. En el caso de los rodillos de cera roja, que también existen, tienen el inconveniente de ser muy suaves, muy suavecitos. Lo ideal es que sean hechos de cera rosa. En lo personal, veo yo que los rodillos de cera roja tienen muchos defectos y si no son utilizados correctamente, los registros que se hayan tomado no serán los adecuados. Más adelante vamos a ver por qué. Muy bien, entonces son elaborados o hechos a base de cera. Podemos comprarlos ya prefabricados o podemos elaborarlos nosotros a partir de una hoja de cera o sobrantes o pedazos de cera que ahí tengan, también podemos utilizarlos para elaborar este rodillo. Muy bien, en el mercado existen los llamados conformadores de rodillos. Son moldes de silicón con diferentes formas. Por decir, este ya tiene forma de herradura, este otro son rectos, este otro son pedacitos de cera como los cubitos que tallaban en anatomía dental, pero ya son conformadores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros agarramos cera derretida de todos los pedazos, de todos los sobrantes que tenemos ahí. Si ya hicimos algunas prácticas, en lugar de tirarlos, los recogimos y los guardamos. Los sobrantes los podemos derretir y si tenemos un conformador de rodillos podemos vaciar esa cera dentro del conformador y ya cuando se enfríe obtener nuestro rodillo. Como ven, en el mercado existen diferentes tipos de conformadores, algunos que vienen en herradura, algunos que son rectos, algunos que son parciales, pero pues existen mucha variedad, dependiendo para lo que lo vayan a utilizar.
Por ejemplo, para prótesis parcial removible, que solamente son algunos dientes, regularmente conforman rodillos parciales, pedacitos nada más. Para prostodoncia, pues los que están en forma de herradura, pues dependiendo para lo que vayamos a utilizarlo, podemos vaciar diferentes moldes. Digo, podemos vaciar diferentes rodillos según el molde que tengamos. Y no precisamente tenemos que utilizar una hoja de cera nueva, podemos utilizar restos, sobrantes, recortes que aún tengamos por ahí, podemos derretirlos y utilizarlos. Es una ventaja. Vienen los rodillos prefabricados. Aquí como los que tenemos aquí en la diapositiva de la casa MDC Dental. Ya nos venden los rodillos y nos los venden de diferentes durezas. Dependiendo para qué fin o qué técnicas vamos a utilizar. De diferentes durezas y de diferentes colores. Puede ser desde la cera roja hasta la cera rosa. Si es cera rosa, es más duro que la cera roja. Estos rodillos, ya aparte de tener la forma de herradura, ya tienen unas medidas y angulaciones predeterminadas. Ya tienen ciertos ángulos en la zona anterior, en la zona posterior ya tiene cierta altura, ya tienen unas medidas promedio o estándar que ya vienen así desde que los compramos. Pero también hay otras marcas que solo nos venden la tira de cera gruesa, una cera con un grosor suficiente para poder confeccionar nuestro rodillo de oclusión, y son rectas. Lo único que hacemos nosotros es darles la curvatura, pegarlas y darle los ángulos y las medidas deseadas, a diferencia de estos prefabricados que ya tienen esas medidas de manera aproximada. Esos son rectos y pues ya nosotros tenemos que hacer todo lo demás. Y como ven, vienen de dos colores, cera rosa y cera roja. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos rodillos? Es la dureza de la cera. La cera roja es más pegajosa y es más blandita. Ahorita en invierno está muy bien trabajar con cera roja. Es cómodo. ¿Por qué? Porque no está tan dura. Pero en verano, y específicamente aquí en Juárez, es un martirio. Es dificilísimo. ¿Por qué? Porque cerramos nuestro articulador y se pegan los dos rodillos. Siempre se pegan. O de tanto estarlo abriendo y cerrando, van disminuyendo las medidas y no ponemos los topes de manera adecuada. Así que tiene ciertos inconvenientes. Les digo, yo en lo personal prefiero utilizar la cera rosa. En lo personal. Y cuando hemos estado en prácticas presenciales, veo que batallan más con la cera roja que con la rosa. A pesar de ser más dura, los veo que se les complica un poquito más. Pero pues ya depende de cada quien. Al final de cuentas, ya en su práctica profesional, pues ustedes van a elegir qué tipo de cera escogen. Muy bien. Entonces tenemos en cuenta que venden rodillos, venden conformadores de rodillos, venden rodillos ya hechos con diferentes formas y características, y también existe la elaboración manual. En la elaboración manual, ¿cómo los vamos a hacer? Para la elaboración manual sí vamos a necesitar una hoja de cera. Vamos a agarrar una hoja de cera y le vamos a dar la forma que nosotros deseamos. La forma que nosotros deseamos. Hay quien le gusta hacerla rollito y queda redondo el rodillo. A mí en lo particular me gusta hacerlo cuadrado, hacerle varios dobleces que nos quede cuadrado. Hay quien le gusta hacerlo triangular, lo calientan tanto que lo pueden modelar con las manos y le dan una forma triangular, pero pues ya depende de cada quien. Les digo, estas son
Las técnicas son muy variadas, es algo que siempre les he dicho desde Prosto 1. Para los procesos de laboratorio, las técnicas son muchísimas y en ocasiones son muy similares, toma una parte de uno, una parte de otro, pero en sí existen una cantidad enorme. Y yo tampoco no les puedo decir, esto está bien, esto está mal. Hay veces que lo que les funciona a uno no les funciona a otros, pero siempre hay que tener en cuenta los requisitos mínimos, así como les mencionaba de las bases de registro. Hay quien dice, no, yo no puedo hacerlas de acrílico, me quedan muy feas, yo prefiero hacerlas de bases graf. Pues sí, pero debes de tener en cuenta los detalles que suceden con las bases graf, su fragilidad, todos sus detalles. En el caso de decir, voy a hacerlas de acrílicos, ten en cuenta sus necesidades, necesitamos técnica, necesitamos habilidad para la manipulación, así que aunque elijan otros métodos, pero siempre traten de elegir en la forma correcta o tratar de obtener los resultados adecuados. Porque muchas de las veces, cuando cambiamos la forma o el método de hacer algo, muchas de las veces lo hacemos por la razón incorrecta. Hay veces que lo hacemos por ahorrar, hay veces lo hacemos por improvisar y de eso no se trata. Si nosotros hacemos modificaciones en las técnicas es para mejorar, es para obtener un resultado final superior al que se esperaba. Ahí es donde de repente nos equivocamos y nos vamos por otro camino, sino que tenemos que, cuando hacemos variaciones en los procedimientos o técnicas, es para obtener un resultado superior, no para obtener un resultado inferior. ¿Sale? Muy bien. Entonces, tenemos la elaboración de los rodillos. Muy bien. Ya vimos que hay diferentes maneras de obtener los rodillos. Hay muchísimas formas. Pero, ¿para qué nos sirven los rodillos? ¿Cuál es el objetivo? Objetivo número 1. Determinar los planos de orientación maxilomandibular. Cuando hablamos de planos de orientación, hablamos de paralelismo horizontal. Paralelismo horizontal. ¿Cómo logramos este paralelismo? Aquí en esta imagen que tenemos aquí vemos un paciente que tiene algo metido en su boca. Esto que tiene metido en su boca se llama platina de Fox. Y esta platina de Fox nos ayuda a orientar el rodillo. Nos ayuda a paralelizarlo con otros planos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el plano bipupilar. El plano bipupilar se dice que es una línea que atraviesa las dos pupilas, una línea horizontal. ¿Y qué se está haciendo con la platina de Fox y el plano bipupilar? Están paralelizados, ya se orientaron. ¿Se dan cuenta? Están paralelos, forman dos líneas que jamás se van a unir. Así que existe un paralelismo horizontal entre el rodillo de oclusión y el plano bipupilar. Entonces, ¿para qué nos sirve el rodillo? Número 1, para determinar los planos de orientación. En el caso del bipupilar solamente es uno, existen otros planos, pero nos ayuda a determinar los planos de orientación. ¿Para qué más nos sirven los rodillos? Los rodillos nos sirven para lograr registros intermaxilares definitivos. ¿Cuál registro es el más popular y el obligatorio en todos los casos? La comúnmente llamada dimensión vertical o prueba de altura. Por ahí el término que también quien trabaja en consultorio tal vez en algún momento dijo, voy a tomar altura. Pues también tiene el nombre de toma de dimensión vertical. Entonces, ¿para qué nos sirve el rodillo? El rodillo nos sirve para la toma, bueno, para registros intermaxilares definitivos, entre ellos la toma de dimensión vertical, que es la siempre obligatoria, o prueba de altura comúnmente conocida. ¿Cómo se logra estos registros? ¿Cómo se logra específicamente la toma de altura?
La toma de altura se logra colocando los rodillos y tratar de regresar las dimensiones que tenía el tercio inferior de la cara antes de quedarse desdentado. Es como lo logramos. Se colocan los rodillos en la boca del paciente y vamos a estar agregando y quitando cera hasta que obtengamos la medida que tenía el tercio inferior de la cara antes de quedarse desdentado. Muchos dirán, ¿cómo vamos a saber cuánto medía? Pues para eso el siguiente tema se llama toma de dimensión vertical y ahí vamos a ver a detalle cómo lograr estos registros intermaxilares definitivos. Muy bien, entonces, para determinar planos de orientación, lograr registros intermaxilares definitivos, ¿para qué más nos sirven los rodillos de oclusión? También nos ayudan a establecer la forma y contorno vestibular y lingual. Aquí ponemos un ejemplo. Aquí el paciente tiene su rodillo de cera puesto en la boca. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a observarlo. Si vemos que el rodillo sobresale y le levanta el labio, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el rodillo lo pegamos muy adelante o está muy grande. Aquí como lo vemos aquí en la primera imagen. Muy bien, entonces vamos de nuevo. Aquí nuestro paciente tiene la base de registro y el rodillo puesto. Agarramos base, rodillo, se lo ponemos. Aquí en la primera imagen que tenemos. Vemos a nuestro paciente con el labio levantado y se alcanza a ver el rodillo. ¿Qué creen que pasó ahí? Muy fácil. Un rodillo demasiado grande o pegado muy adelante. Por eso se ve el paciente con esas características. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que quitarle cera, ya sea de la cara vestibular o ya sea de la altura, pero tenemos que modificarlo porque hubo algo que está mal ahí. Y por eso el paciente se ve con esas características. Ok, puede pasar esta otra situación. Se lo probamos al paciente y se ve como si estuviera desdentado. De hecho, parece que no le pusimos nada. Parece que no trae nada en la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez nuestro rodillo está pegado muy atrás o le quitamos demasiada cera, quedó muy bajito. Entonces, es un rodillo muy pequeño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle hasta que logramos que tenga la apariencia deseada. Entonces es muy importante que el rodillo nos ayude a establecer los contornos vestibulares, como lo estamos viendo aquí, específicamente en el vestíbulo labial y también en la zona lingual. Imagina que se lo ponen al paciente y no puede bajar la lengua porque el rodillo está muy ancho. Tenemos que quitarle. ¿Para qué? Pues para que quepa la lengua del paciente. Entonces, ¿de qué nos va a ayudar el rodillo? Nos va a ayudar a establecer las formas del contorno vestibular y lingual. Hay que tener en cuenta que el rodillo nos va a dar la forma aproximada que van a tener los dientes protésicos. Y si nuestro rodillo está muy grande, los dientes van a estar muy grandes. Si el rodillo está muy salido, los dientes van a estar muy salidos. Así que tenemos que dejar el rodillo con las características que nosotros queremos que tengan los dientes. Esos dientes artificiales. Y por último, ¿cuál es el último objetivo del rodillo de oclusión? La colocación estética y funcional de los dientes artificiales. Aquí sobre este rodillo de oclusión, después de que lo probamos en la boca del paciente y logramos todos sus registros y pruebas, ya lo que se hace en el laboratorio es empezar a colocar los dientes, lo que comúnmente se le llama enfilado dentario. Inicia el enfilado dentario. En el enfilado dentario los dientes son colocados de forma estética y funcional. Pero, ojo, va a ser de acuerdo a cómo hicieron los rodillos. Si sus rodillos están mal, los dientes van a quedar mal. Y su rodillo que está vestibularizado, sus dientes van a estar vestibularizados. Así que, dependiendo de lo que registraron en el rodillo, así van a quedar los dientes a la hora del enfilado. Muy bien. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos del rodillo de oclusión?
Número 1, determinar el plano de orientación, que no vaya a estar nuestra prótesis hacia un lado o hacia el otro, sino que quede bien horizontal, bien orientada. Lograr todos esos registros que queremos, toma de altura, que es lo más común, o toma de dimensión vertical, línea media, todos esos registros definitivos que necesitamos. Establecer la forma y el contorno del vestíbulo labial, vestíbulo bucal y lingual. Y por último, el enfilado dentario. Para eso vamos a utilizar los rodillos. Si dan cuenta, tienen bastantes funciones o bastantes objetivos. Pero todo esto va a depender de lo que hagan ustedes al momento de probarlos en la boca del paciente. Siempre tenemos que probarlos. Muy bien, aquí vemos una imagen donde están varios de los registros marcados. Aquí en este caso utilizaron una cera de color claro, pero podemos utilizar la cera que mejor sepamos trabajar. Entonces aquí dice que el odontólogo tiene que indicar y tendrá que dar todas las referencias necesarias para poder colocar los dientes en los rodillos. Toda la información tiene que estar registrada ahí. Por ejemplo, la línea media. Si ustedes no marcan la línea media en los rodillos, ¿qué va a pasar? Pues va a quedar donde sea, va a quedar donde quieran o donde creen que debería de estar. Así que es importante siempre marcar la línea media. La línea de caninos, que son estas que están acá al lado, nos van a determinar el ancho de los 6 dientes anteriores. Así que si no ponen línea de caninos, pueden poner dientes muy flaquitos y no verse bien, o al contrario, dientes muy anchos, igual tampoco verse bien. Así que tenemos que determinar todos estos aspectos. En el siguiente tema, que es donde vamos a ver cómo vamos a utilizar estos elementos, es donde les voy a explicar cómo se va a llevar a cabo cada uno de estos pasos. Muy bien, entonces tenemos los objetivos del rodillo de oclusión. Factores básicos que intervienen en la elaboración del rodillo. El rodillo no nada más lo vamos a elaborar porque sí. Y ahí está. Muchos me preguntan, ¿qué vamos a hacer nosotros en la práctica? En la práctica lo que vamos a hacer nosotros los vamos a elaborar de manera manual. Los vamos a elaborar así, de manera manual. En ocasiones me preguntan que por qué no utilizamos los prefabricados. Y aquí está la respuesta. Cuando nosotros hacemos los rodillos, tenemos que tener en cuenta o tratar de determinar qué forma tenían los dientes al momento que fueron extraídos y qué posición tenían. Y eso lo podemos hacer nosotros de manera manual al momento de pegar los rodillos. Podemos irles quitando cera, poniéndole, a diferencia de los rodillos que ya están prefabricados, que sería pues, prácticamente echarlos a perder. Por eso es mejor fabricarlos nosotros mismos. Siempre va a ser mejor fabricarlos nosotros mismos. Siempre. Entonces, vamos a ver factores que intervienen en la elaboración de los rodillos. Primero que nada, la interrelación de los dientes naturales con el hueso alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Los dientes artificiales deben de colocarse en la misma posición que tenían los dientes naturales. Tenemos que tratar nosotros de determinar dónde iban los dientes naturales para que los dientes artificiales queden en la misma posición. Hay veces que por fines estéticos ponemos los dientes en otra posición, de que, mira, se mirarían mejor aquí, o con esta angulación, o de esta forma. Pero lamentablemente la teoría nos dice
que los dientes deben de estar colocados, los dientes artificiales tienen que ser colocados donde estaban los naturales. Y en ocasiones, dices que se ve muy bien, pero en ocasiones el tratamiento fracasa por ponerlos fuera de esa área o de esa posición que tenían. Entonces tenemos que respetar estos aspectos. Y es más fácil lograrlo cuando nosotros mismos confeccionamos el rodillo. Vamos a verlo. Aquí tenemos este esquema. Aquí tenemos con la letra A, el paciente cuando tenía dientes. Y su guía incisiva. Aquí lo tenemos. Guía incisiva y paciente con dientes. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos la letra B y la letra C. En el caso de la B, nos hace referencia al mismo paciente después de haber perdido sus dientes. Pero como nos vamos dando cuenta, conforme vamos avanzando, la resorción ósea también aumenta. Hay pérdida de hueso, ¿sí lo están viendo? Como hay pérdida de hueso aquí en la letra B, en la parte superior, cómo va perdiendo hueso el paciente. Va perdiendo hueso, pero el diente artificial que se va a colocar siempre está en la misma posición. Y aquí lo que está aumentando de tamaño es el rodillo de cera. Vean, tenemos un rodillo muy pequeñito y luego cada vez más grande porque va a sustituir esa pérdida de hueso que existe. ¿Estamos bien? Entonces, si nosotros agarramos un rodillo prefabricado, aquí si fuera en el primer caso donde todavía hay bastante hueso, pues nos va a quedar un rodillote bien grandote, o al contrario, acá donde casi no hay hueso, nos va a quedar un rodillito muy pequeño. Entonces, como les comento, en estos casos lo ideal es confeccionarlos nosotros mismos, dependiendo de las características de nuestro paciente. Tiene mucho hueso, tiene poco, y obvio, entre más pérdida de hueso exista, más grande será el rodillo. Entonces, ¿qué nos dice este primer factor? Los dientes artificiales deben de colocarse en la misma posición que los dientes naturales que se van a reemplazar. Y aquí está el ejemplo. Está el mismo paciente, aquí está su hueso alveolar, y el diente en todas las imágenes está en la misma posición, exactamente en la misma. Lo único que va a variar van a ser las proporciones del rodillo de acuerdo conforme va perdiendo hueso. Igual lo vemos aquí, igual en la letra C, en la línea de abajo, en la fila de acá abajo. El diente, aquí está el paciente con dientes, se le extrae ese incisivo central inferior y como tiene bastante hueso, el rodillo es muy pequeño porque nada más es para el puro diente que le falta. Pero conforme va perdiendo hueso, el diente sigue en la misma posición, ese no se mueve, sigue donde mismo, porque ahí estaba el diente que se va a reemplazar, lo único que cambia es el rodillo de cera, que cada vez va a ser un rodillo más grande. De ahí la importancia de confeccionarlos nosotros mismos, porque nosotros sabemos, valoramos, vemos cuánta pérdida de hueso tiene el paciente y ya nosotros decidimos qué tan grande hacemos el rodillo. Y es algo que los rodillos prefabricados no nos van a dar. Muy bien, entonces ahí estamos. Primer factor. Segundo factor, interrelación del rodillo con el reborde residual. La posición y tamaño del rodillo oclusal en relación al borde desdentado deben de ser los mismos que tenían los dientes naturales. Sé que suena muy parecido, pero acá en el otro era la ubicación de los dientes y esta es la posición y tamaño. Ahorita vamos a ver el esquema para que quede un poquito más claro. Esto es en relación al reborde residual. Vamos a ver aquí el esquema. Ahí estamos. Estamos en el esquema de arriba. Vamos a dividirlo a la mitad.
estamos en el área de los dientes posteriores. Aquí tenemos los dientes naturales. Ahí tenía el paciente sus molares estando en oclusión. ¿Y qué pasó? Este paciente se les tuvieron que extraer, ya está desdentado, y si se dan cuenta, al momento de confeccionar el rodillo debe tener tanto la posición como la forma de los dientes a reemplazar. Tiene que estar ubicado en la misma posición y forma. Ahí se alcanza a ver la línea punteada de la forma que tenía nuestro molar al momento de ser extraído. Y eso es importante, que deba de tener esas características. Es importante y fundamental. Igual lo vemos acá en el inferior, en el dibujo inferior. Recuerden que cortamos a la mitad, de la parte de abajo. Vemos al paciente cuando todavía tenía dientes y ahora lo vemos ahora que los perdió. Y si nos damos cuenta, ese rodillo va a tener las proporciones aproximadas que tenían los dientes al momento de ser extraídos. Y esto tiene que ser de acuerdo al reborde residual. Entonces, ¿a qué vamos? De que el rodillo al momento que ustedes lo confeccionen tiene que estar en la posición y con las dimensiones aproximadas de los dientes que perdió el paciente y que se van a reponer. Tiene que tener una posición y forma lo más cercana posible. ¿Cómo logramos esto? Esto lo vamos a lograr quitando y poniendo cera. Por eso de ahí la importancia de que nosotros mismos los confeccionemos, de que nosotros mismos hagamos estos rodillos, porque solamente nosotros vamos a saber qué proporciones tenía ese paciente y lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahí tenemos otro ejemplo. Aquí está nuestro rodillo de oclusión. Y aquí vemos marcado la ubicación de los dientes que vamos a colocar. Y como ya vimos, tiene que ser muy similar, muy similar a los dientes que vamos a reemplazar. Lo más cercano posible. Y entre más cercano sea, mejores serán los resultados. Porque si estamos muy lejos de las proporciones, ubicación, tamaño, forma de los dientes que vamos a reemplazar, la prótesis no va a quedar como nosotros deseamos. Tiene que estar lo más cercano posible. Algo que deben de saber antes de continuar es que los dientes artificiales vienen por medidas. Los dientes artificiales vienen de diferentes milímetros de altura, por ejemplo, principalmente el central, de 9 milímetros de alto, 8, 9.5, 10, 12, dependiendo del tipo de rodillo que tengamos. En el caso de los dientes posteriores también vienen de diferentes medidas, de diferentes formas. Entonces, de acuerdo a cómo nos quede el rodillo, podemos agarrar nuestro catálogo de dientes y seleccionar el diente adecuado para las medidas de nuestro rodillo. Eso es importante. No nada más es, probamos el rodillo y hágame una prótesis. Es, quiero tales dientes, con esta forma, de este tamaño, con estas cúspides, todos los detalles los podemos pedir a nuestro laboratorista de confianza, pero tenemos que saber cómo pedirlos. Muy bien. Ahí vemos el ejemplo que les mencionaba de que el rodillo debe de tener la posición y la forma de los dientes que se van a reemplazar y las proporciones. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando el paciente tenía dientes, el paciente con su reborde en la imagen del medio y en la imagen de su derecha el rodillo de oclusión ya hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que este rodillo de oclusión tiene las formas
tamaño y ubicación aproximada de cuando el paciente tenía dientes, y así se debe de hacer. Se deben de tomar en cuenta, pues, algunos factores que vamos a ver más adelante. Ahorita nada más estamos hablando de la confección del rodillo, pero cómo logramos todo esto lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces ahí tenemos las características que debe tener nuestro rodillo. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Ahora sí, vamos a ver lo que es la técnica de elaboración de rodillos de oclusión. ¿Cómo los vamos a elaborar? Para esto necesitamos una hoja de cera rosa. O igual, si quieren utilizar cera roja o es lo único que tienen por ahí, pues la pueden utilizar. Ahorita no creo que batallen tanto, más que nada porque está haciendo frío, pero podemos utilizar la hoja de cera rosa. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a doblar. La vamos a doblar para formar un rollo con un grosor máximo de 1 centímetro. ¿Por qué de un grosor máximo de 1 centímetro? Porque nos damos cuenta aquí que va a haber algunas áreas que no van a sobrepasar esos 10 milímetros. Aquí vemos 8 y aquí vemos 5. Entonces no va a sobrepasar esas dimensiones. Por eso utilizamos el rollo que vamos a hacer no debe ser superior a 1 centímetro de grosor. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar sobre la base, sobre nuestra base de registro, y lo vamos a pegar con una espátula caliente. ¿Qué tan caliente tiene que estar la espátula? Suficiente para que la cera se derrita y escurra y pegue perfectamente el rodillo en la base de registro. Lo peor que nos puede pasar en los pasos siguientes es de que el rodillo se nos despegue de la base. Imaginen que ustedes ya tomaron todos los registros en la boca del paciente y ya están a punto de mandar al laboratorio y se les despegó el rodillo. Tienen que volver a hacer todo otra vez. Tienen que hacer todo de nuevo. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro rodillo tiene que estar muy bien pegado, lo mejor pegado posible, y eso lo vamos a lograr con nuestra espátula lo más caliente posible, que esté humeando para que se pegue y derrita muy bien el rodillo sobre la base de registro. Muy bien, aquí tenemos este esquema de cómo se va a elaborar el rodillo de cera, cómo lo vamos a elaborar. Aquí en este caso es un rodillo de forma circular. Simplemente aquí tienen la hoja de cera, le están aplicando fuego y lo empiezan a enrollar. Colocan un poquito de cera pegajosa sobre el reborde, sobre la cresta del reborde, en la base de registro, y pegan el rodillo. Ya con nuestra espátula caliente ya le empezamos a dar la forma que creemos que es la aproximada que tenían los dientes artificiales. Aquí sigue todo lo demás. Y eso ya lo vamos a ver el viernes, porque hoy ya terminamos. Muy bien, ¿dudas o algo que quieran comentar o agregar? ¿Dudas? No, De mi parte no. ¿Sí? de mi parte no, doctor. Muy bien. Bueno, entonces si ya no tenemos dudas, nos vemos el viernes para terminar el tema de rodillos de oclusión. Saludos. Hasta luego. Dale, nos vemos. Nos vemos, doctor. Bonito Nos día. vemos. Saludos. Buen día. Hasta el viernes.